Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Lucina Te Cuida, nuestro espacio de salud en donde traemos a los mejores especialistas de salud para hablar de las enfermedades, procedimientos y dudas que tienes acerca de las diferentes enfermedades. El día de hoy vamos a hablar acerca de la obesidad y los tratamientos innovadores que hay alrededor de ellos. La obesidad sí es un problema de hábitos, es un problema crónico, es algo que se tiene que curar o no, y si realmente los tratamientos que están saliendo actualmente son adecuados, tienen alguna consecuencia. Bueno, de todas estas preguntas que hemos visto alrededor de redes vamos a hablar, y para eso traemos a una especialista en el tema. Ella es la doctora Ari Canché. Ari Canché es especialista en medicina interna, aparte es subespecialista en nutrición clínica y tiene una amplia experiencia tratando obesidad. Muchísimas gracias, Ari, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti. Pues bueno, este tema que yo creo que a todos nos incomoda un poquito, porque digo, he visto otros temas en los que platicas en el podcast, ¿no? Y dices, bueno, tengo una enfermedad, tengo otra, ¿cómo la trato? Pero esta parte en la que alguien tiene algunos kilitos de más, 5, 10, 15, 20, 30, no lo sé, ahora lejos de ser solo un estigma social de estás gordo o estas connotaciones, tiene un interés clínico, digo, no incluso para yo que me dedico a la obesidad, sino para todas las especialidades médicas, porque le pringa a todas prácticamente. Sí, prácticamente todo médico que esté viendo pacientes tiene que saber de obesidad, y no es más allá de este tema estético y de tener que entrar en los cánones como de belleza establecidos. Este sí es un tema de salud pública, ¿no? Cuéntanos, la obesidad, ¿es un tema de salud, es una enfermedad o es un tema de malos hábitos? Antes se creía que únicamente era como una cuestión aislada, es decir, estás gordita y entonces tengo que bajar unos kilos. De unos años para acá, más o menos 10, 15 años, se estadificó ya como una enfermedad real, y el boom más importante fue exactamente ahorita que estábamos hablando tras bambalinas, cuando empezó el tema del COVID, porque entonces todos estábamos encerrados y de pronto empezamos a subir de peso, atracones, más sedentarismo, estar encerrados, pero ya estaba estadificada como una enfermedad primaria y que debe ser tratada tal cual, como una enfermedad. Aparte, como tú mencionas, es un tema de salud pública, porque las cifras cada vez son más alarmantes. En México, casi cada 8 de 10 personas viven con algún grado de sobrepeso u obesidad, y que está teniendo repercusiones en todos los ámbitos médicos. ¿Tener sobrepeso u obesidad nos hace más proclives o más propensos a tener otras complicaciones? Así es, el tener kilos de más arriba, hablábamos 5, 10, 15, 20, cada cuerpo es diferente, y obviamente antecedentes, estilo de vida, el tipo de alimentación, el grado de estrés, la gente que tiene ciertos trabajos con traslados importantes donde los hábitos en general son un poco complicados, va a hacer que empiece a dar problemas en diferentes áreas. La primera es esto que llamamos el síndrome metabólico, que tiene que ver con problemas de glucosa, problemas de presión arterial, problemas de lípidos e incluso el famoso perímetro abdominal, que ahora ya sabemos los especialistas que es una forma de saber que el paciente tiene aumento de la grasa visceral, que como su nombre lo dice es la grasa que está dentro de las vísceras, y que puede ocasionar otros problemas como hígado graso. Entonces, es solo por mencionar algunos. Si hablamos en ortopedia también impacta, en neumología también impacta, en ginecología también impacta, así como otros podcasts. Entonces, prácticamente el hecho de tener sobrepeso o obesidad va a desencadenar en cualquiera de estos trastornos. Okay. El tener sobrepeso u obesidad no solamente se trata de que uno tenga lonjitas, ¿no? Como estoy diciendo, hay muchas veces que es el aumento de la grasa visceral que se ve como con pancita. ¿Cómo detectas, más allá de esta moda de que si mides 1,64 tendrías que pesar tantos kilos, cómo tú como especialista en obesidad detectas que este paciente que pudiera estar en su peso ideal tiene un problema de sobrepeso, o sea, que no está conformado de la manera adecuada? Hace muchos años, los que nos dedicaban un poco a la nutrición y no tanto a la medicina, les digo yo, es como lado oscuro,
abogábamos precisamente esto de la composición corporal, es decir, cómo un cuerpo puede tener dos personas el mismo peso, pero la cantidad de grasa, músculo y agua son completamente distintas. Entonces, como tú bien lo mencionas, antes ocupábamos el índice de masa corporal, que es esta relación de la talla con el peso, pero hoy en día sabemos que hay una cosa muy fea que les dicen skinny fat, ¿no? Yo decía hace muchos años que era esa, porque era una persona delgada con mi índice de masa corporal normal, pero un porcentaje de grasa súper alto para mi edad y obviamente mi estatura y mi complexión. Entonces, para estas cosas, cada vez los médicos nos actualizamos más, no solo lo que nos dedicamos a sobrepeso, probablemente muchos en la consulta ya tienen una tanita, incluso si no hay estos aparatos nuevos que son como el InBody, que ahora todo el mundo los quiere, pues son como aviones, es como comprarse un Tesla, les digo yo. Tener estos donde puedes ver precisamente estos porcentajes, ¿no? Cuánto de grasa, cuánto de músculo, cuánto de grasa intraabdominal, que como mencionábamos, el perímetro es un factor que te puede dar más o menos esa estadística o ese porcentaje, acercarse un poco, pero la realidad es que ya no es de bajar 5, 10, 15, 20 kilos arriba, sino saber cómo está constituido tu organismo para saber el riesgo que tienes de estas enfermedades. El InBody es como una báscula que te escanea, ¿no? Y te va diciendo cuánta agua tienes, cómo está tu músculo, cuánta grasita. ¿Te dicen dónde está la grasa o solo te da la composición de grasa? Es que tampoco soy experta en InBody, los he visto, okay, pero tengo la noción. Yo me acuerdo que casi la mayoría de las que nos dedicamos a la nutrición empezamos con una de estas máquinas. Es como una tanita, les dicen, porque imagínense que InBody es como Apple, ¿no? Ajá. En las marcas de báscula es como la on tecnología, entonces es súper cara. Pero existen otras marcas no tan reconocidas que dan buenos resultados sin ser tan caras. Entonces, las maquinitas pueden ser desde las que son de piso. Tú pisas en unos electrodos, es como un circuito de bioimpedancia, que es como si hiciera una corriente eléctrica con un magneto, y las de InBody son mucho más caras, ¿no? Hay básculas que van desde los 6,000 pesos hasta la que tenemos en el consultorio ahora, que vale cerca de 1,000,000, ¿no? Entre más específicas y más caras, pues es igual que comprarse un coche. Y es más sensible. Más sensible, sabes más precisamente dónde está la grasa, dónde está el músculo, dónde está la cantidad de grasa visceral y agua, pero la realidad es que no necesitamos hacer tantas cosas tan tecnológicas que pueden indicarnos que tengo un grado de sobrepeso. Este mito de la obesidad, de que te dices que estás gordito porque comes mucho y no te mueves, ¿es real? O, vamos, la obesidad va más allá de solamente tener, de comer mucho y moverse poco. Creíamos esta frase de estás gordito porque te falta fuerza de voluntad. Ajá. Y la realidad es que hay muchos factores implicados, ¿no? No solo es el comer, no solo es de más o comer poco o de mala calidad, no solo es no moverte, también es un tema hormonal. Hay pacientes que pueden llegar a tener, por ejemplo, como mencionábamos, en algún momento resistencia a la insulina, y ese es un factor para que les dificulte más la bajada de peso. Si el paciente tiene ovario poliquístico, si tiene una enfermedad como hipotiroidismo y otros factores como psicológicos que a veces no tomamos en cuenta. A veces muchos de los pacientes tienen problemas del estado de ánimo y ansiedad que, les digo yo, persona que no bebe, no fuma y no hace ejercicio regularmente come. Así se ve la ansiedad descargada en algún rubro y paradójicamente pues el comer no está satanizado, es bien visto en nuestra cultura mexicana todavía más, ¿no? Claro, tiene un ambiente como social, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para cerrar el trato? Vamos a comer. Y luego las abuelas pues tienen que ver con la comida, entonces, y hoy en día, sobre todo en los lugares urbanizados, todo esto que es horas de traslado, el estrés constante, hay pacientes que, por ejemplo, se van de vacaciones y igual, les mejora la fertilidad, el sueño, bajan de peso, y me dicen, doctor, es que comí mucho más, y pareciera que fuera magia, ¿no? Su organismo entra en un estado de relajación. Entonces, es muy complejo el solo decir que alguien tiene sobrepeso o obesidad porque tiene fuerza de voluntad, va más allá de eso realmente. Entonces, este hecho también de dejar de comer no va a hacer que estés sano y que vayas a tener un buen peso, ¿no? Porque muchas veces sobre todo los que somos de la prepa de los 90, los millennials,
nos metían estas modas, ¿no? De sáltate el desayuno, haz la receta del Special K para que solo comas cereal y bajes de peso. Todas estas dietas que inhiben algún alimento o que hace que brinques una o dos comidas, ¿funcionan? Yo creo que la gran ventaja hoy en día es que entramos en la era de la nutrición un poquito funcional. Es decir, quizá lo que para alguien puede funcionar el ayuno intermitente, que ahorita está tan de moda, que sería dejar de comer, bien estructurado obviamente, puede no ser adecuado para un paciente u otro. Lo mismo hablar de dieta cetogénica, lo mismo hablar de cierto grupo de alimentos, y voy a dar un comentario súper puntual. Ayer una paciente me decía, doctora, es que a mí me habían enseñado que dentro de los buenos hábitos yo tengo que comer una cantidad grande de lechuga, ¿no? Uh-huh. De muchas verduras antes de comerme un filete. Y entonces yo le decía que hoy en día eso no es para todas las personas, o sea, es un buen consejo nutricional, pero ella que tiene un trastorno digestivo con una microbiota mal o alterada, el hecho de comer demasiado tipo de verduras que llegan a causar cierto grado de fermentación, más una carga muy alta de grasa con una proteína que tarda mucho en digerirse, ¿no? Y con otros medicamentos que ella consume, pues es una bomba para su estómago. Es decir, no todas las dietas funcionan para todas las personas, y pues de la misma forma de pronto vemos mucha información en redes sociales. Cada vez los jóvenes están tomando más esta onda de, bueno, hago ayuno, hago el keto, hago el reto de no sé qué. Los planes de alimentación deben ser individualizados, ¿no? Cada cuerpo es diferente y cada uno reacciona de forma distinta. Y o sea, no quiere decir que las dietas sean malas, sino que no puedes autoimplementártelas si no sabes si esto te va a funcionar a ti. Ahora, la dieta cetogénica también tiene sus beneficios y sus contraindicaciones, ¿no? No es una dieta que sea sostenible para toda la vida. Y esto muchas veces los pacientes no lo saben. Sí, para los que no saben qué es la dieta keto, les digo yo, prácticamente el paciente solo puede comer todo lo que antes tenía ojos, cola y se movía. Pollo, puerco, pescado, mariscos, grasas, tanto vegetales como almendras, aguacate y cierto tipo de verduras que no tengan tanto contenido de glucosa. Pero no pueden comer otra cosa. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de ácido úrico, que vemos muy frecuente en la consulta, que es tener el ácido úrico alto en sangre, que tiene que ver con la cantidad de proteína que yo estoy comiendo y el cuerpo no lo metaboliza bien. Para ellos hay que personalizar si conviene o no. Lo mismo personas con dislipidemia, que puede ser la elevación del colesterol o los triglicéridos, entonces también hay que personalizar. Y en personas con problemas, que empiezan con problemas de tiroides, ¿no? Entonces, y por ejemplo, embarazadas, niños, ¿no? No todos tienen la indicación de este grupo de dietas, aunque las seguimos usando y se siguen practicando muy de moda y tienen muy buena utilidad, tampoco es para todos realmente. Y digo, esa parte de no poder de pronto echarte tu pancito, pues la verdad es que está cañón, porque les digo yo, es la dieta de la fidelidad, no hay ni un solo día libre, entonces digamos que es un régimen para cierto grupo de personas. Y que tiene que estar muy escogido para que no vayas a fallar o a complicar alguna otra cosa. Hablabas de tu paciente que comía lechuga y que tenía un problema de la microbiota y que eso lo empeoraba. ¿Qué es la microbiota? Porque ahorita también es un tema que entras a redes y está en todos lados, ¿no? ¿Qué es la microbiota y qué relación tiene con la obesidad? Nuestro intestino, vivimos en simbiosis, en esta convivencia milenaria, con más de 200 billones de especies diferentes que hasta la fecha no sabemos cuáles son todas, ¿no? Se salen las más importantes. Y pueden ser desde parásitos, hongos, bacterias, es múltiple. Y hay ciertos tipos de bichos que se asocian a la obesidad o a otros trastornos. Entonces, antes se le llamaba flora intestinal, ahora le cambiamos a microbiota, pero básicamente son todos los bichitos con los que vivimos todos los días en el estómago, que van desde la boca hasta el ano y que tienen que ver con todo, con la ansiedad, ya tienen que ver, a veces el famoso colon irritable es a veces una alteración de la microbiota, ¿no? Problemas alérgicos o inmunológicos tienen relación con la microbiota, y, al igual que la obesidad y otros trastornos. Yo siempre digo que un intestino que no está sano puede dar
ansiedad o generar todavía más ansiedad y obviamente problemas digestivos de peso y emocionales. Ya cada vez hay más estudios y conforme a lo que tú decías precisamente, de pronto veo muchos influencers y gente que health coach y demás, tienes que tomar tal probiótico para tal padecimiento. Quiero aclarar que los prebióticos es como el zoológico de la Ciudad de México. El probiótico es el elefante y el posbiótico es lo que te va a dar el elefante. Es decir, cada organismo va a requerir cualquiera de estos tres y la cepa tiene que ser muy indicada por tu médico porque no todos necesitan el mismo tipo de suplemento, ¿no? No se trata de automedicarte, que era lo que siempre mencionamos. Sí, es como el mensaje clave siempre es evitar la automedicación, porque igual la diferencia, decía Paracelso, entre una cura y un veneno era la dosis. Entonces, lo mismo que te puede curar, te puede hacer daño si no está bien indicado. Ahora, estos probióticos, prebióticos, metabióticos, hay algún tiempo en el cual tengan que tomarlos, es para todos, bueno, ya quedamos que no es para todos, pero ¿cómo decides qué paciente sí requiere este probiótico y cuánto tiempo es lo mínimo? Porque probióticos hay tomados en gel de un día, de 2 días, de 6 meses. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Depende el tipo de cepa, ¿no? Hay un tipo de cepa relacionada, que es BPL1, que está relacionada con la obesidad. Pero voy a poner un escenario hipotético, ¿no? Ayer me llega una paciente que ella tiene muchos trastornos digestivos, la tengo con estos nuevos medicamentos de generación, que son los GLP-1, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero esta paciente con esta dosis del medicamento tiene algunos efectos gastrointestinales. Entonces, el hecho de darle, ella me preguntó si podía tomarse este probiótico nuevo, porque obviamente lo vio en las redes sociales, y entonces yo le dije que los efectos que ella tenía en ese momento en su intestino eran más efectos del medicamento que una mala biota intestinal. Entonces, ¿cuándo o qué datos podemos tener para saber si a un paciente tengo que indicarle alguna de estas cosas? Bueno, no es solo el hecho de inflamarse con regularidad, es decir, me esponjo todo el tiempo, tengo gases, tengo trastornos para evacuar, ya sea periodos muy importantes de estreñimiento, tengo problemas de ansiedad relacionados al azúcar con los alimentos, exacerbaciones cutáneas, por ejemplo, estos granitos que salen en la piel, que los vemos, bueno, los ves tú que eres ginecóloga, los veo yo, los ven los dermas, los ven los de los spas, ¿no? Tiene una relación y tiene un diagnóstico cutáneo, pero se exacerban con algunos grupos de alimentos y con la microbiota alterada. Entonces, otras enfermedades que sin lugar a dudas hay que checar cuál es su microbiota ideal son todas estas que son por anticuerpos. Asma, artritis reumatoide, psoriasis, lupus, todos los subespecialistas, muchos de ellos me mandan a los pacientes precisamente para ver qué se puede hacer con su microbiota y mejorar la respuesta inflamatoria. Digo, si habláramos solo de probióticos podríamos tardarnos 80,000 años, ¿no? Yo creo que el escenario clínico es decir, hay pacientes a los que les puedo dejar 1 mes, 3 meses, 6 meses, y hay a quienes no es tan buena idea dejarles un probiótico, ¿no? Hay a quienes decides darles, por ejemplo, un caso muy específico es un paciente que a lo mejor fue hospitalizado, estuvo con muchos antibióticos en la hospitalización y sale con trastornos digestivos que no tenía antes, ¿no? Ese está completamente indicado el empezar a restablecer su microbiota. Porque los probióticos son estas bacterias buenas que nos ayudan en el tracto gastrointestinal, y si estás hospitalizado con muchos días de antibiótico, el antibiótico no es un antibiótico inteligente, no te dice esta bacteria es buena y esta bacteria es mala. Pulga, sí, ellos barren con todo y entonces al podar bueno y malo tenemos que volver a sembrar lo bueno. En tu ejemplo hablabas de GLP-1. Ahorita hay un boom de nuevos tratamientos para la obesidad. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué hay como de innovador en obesidad? Yo siempre, cuando hablamos de esto con los pacientes en consulta, les digo que la realidad es que todos los tratamientos van encaminados a que el paciente coma menos. Si hacemos cirugía bariátrica, por ejemplo, ya sea manga, bypass, tiene que ver con una restricción alimentaria o una reducción del volumen, ¿no? O una mala absorción, igual que con el balón gástrico.
Los probióticos que son pro obesidad van en función de que quiten un poco esta ansiedad de comer más dulce del paciente, se apeguen más a un plan. Y estos nuevos fármacos, y sobre todo ahora que salieron las últimas actualizaciones de las guías, tanto las americanas, las canadienses y las mexicanas, son este boom que hemos visto que son los análogos de GLP-1. El GLP-1 es un péptido, se les llama incretinas, que se producen de forma natural en nuestro cuerpo. Y si queremos entender cómo actúa, imagínense que lo que hace el medicamento es como estas lamparitas que son como de las que aprietas y van bajando la intensidad de la luz. Okay. Entonces, lo que hace la dosis de este fármaco es aumentar cuánta luz más quiero, ¿no? Le subo tal dosis, tal dosis, tal dosis, tal dosis. Hay inyectables que son por semana, hay orales, hay inyectables que son diarios y hay algunos que tienen más de 20 años, Lucy. Nada más que a lo mejor antes la gente no los conocía tanto porque no era tanto este boom del tratamiento con los análogos. Los nuevos, que son los de larga duración, tienen muy buena efectividad para muchos pacientes con obesidad porque disminuyen sobre todo la grasa visceral, aparte del apetito, y ayudan en el control de peso. Pero pues obviamente lo que abogan es que como la enfermedad llamada obesidad es esto, a veces el paciente entra un poco en conflicto con los tratamientos porque probablemente tenga que utilizar el fármaco muchísimo tiempo. Así como decir, bueno, yo tengo hipotiroidismo y tengo que tomarme 1000 levotiroxina todos los días, 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. Es probable que la obesidad, sobre todo aquellos pacientes que tienen grados de obesidad muy alta, ¿no? No estamos hablando de los 5 o 10 kilos que no nos dejan poner el bikini, estamos hablando de problemas de obesidad, que le digo casi como de kilos mortales, ¿no? Sí. Necesiten tratarse con este grupo de fármacos u otros de nueva generación durante mucho más tiempo y años para mantener el efecto incretina. ¿Y estos medicamentos están solo indicados en estos pacientes con obesidades muy severas o es para qué grupo de pacientes estaría indicado? Todos los medicamentos, tanto los GLP-1, los anorexigénicos orales que tenemos hoy en día disponibles, se utilizan todavía seguimos utilizando para eso el índice de masa corporal, que es esta relación de elevar mi talla al cuadrado. Por ejemplo, yo mido 1.60, ¿no? Al lado de Lucina soy un gnomo. 1.6 por 1.6 lo divido entre mi peso y se saca ese factor. Entonces, cuando tenemos un índice de masa corporal arriba de 30 con una comorbilidad, háblese de resistencia a la insulina, hipertensión, colesterol alto, apnea del sueño, que está dificultad para respirar, problemas de rodillas, que si ya tengo problemas de columnas, que si tengo problemas hormonales, ya sería una indicación. O sobrepeso moderado, ¿no? Arriba de 27 con 1 o 2 factores también. Entonces, no los pacientes con obesidad muy severa son candidatos, pero sí aquellos pacientes que sobre todo ya hicieron lo primario, porque hay que recordar que los tratamientos son para ayudar al paciente, pero no son la solución. Volvemos a lo mismo, ¿no? No se puede operar la obesidad, ¿no? Uh-huh. Es un tratamiento. Tiene que haber un cambio de hábitos. Ese siempre va a ser el pilar del tratamiento. ¿Y estos medicamentos GLP-1 tienen efectos secundarios que el paciente tenga que conocer si es que porque ojo, estos medicamentos son medicamentos muy delicados, ¿no? Actúan a nivel de la insulina, se meten a un tema como muy de especialidad y no es como nos los han vendido que cualquier Kardashian se lo puede poner, ¿no? Kim Kardashian se lo puso, pero evidentemente atrás de esta mujer hay nutriólogos, médicos internistas, especialistas en obesidad que la tienen como está, como bien controlado. No es que ella solita haya llegado a la farmacia y en el CVS calabazas y se haya autorrecetado su inyección. Estos medicamentos, como vimos, tienen sus indicaciones, son para pacientes muy específicos y qué efectos secundarios pueden tener, que sean como habituales y que el paciente sepa que pueden tenerlos y que no es nada grave. El GLP-1, la primera cosa que hace es que a nivel del hipotálamo, que es una parte del cerebro donde está la saciedad, él llega y prende como esta lamparita que les dije y les dice, si tienes 5 tacos en tu plato, te dice, con 2 ya estás. O sea, esta saciedad temprana. Luego, la otra cosa que hacen es retarda el vaciamiento gástrico. Es decir, si yo a lo mejor los 2 taquitos que me comí van a vaciarse en 1 hora, con el medicamento van a pasar en 4 o en 3. Entonces, significa que va a pasar más tiempo el alimento y esto va a generar pues que me sienta más tiempo satisfecho. A nivel intestinal, como decías, una incretina
va a hacer que la señalización de los alimentos, sobre todo que eleven más la insulina a la entrada al organismo, como son carbohidratos con alto contenido de grasa, una pizza, un churro, una gorda de chicharrón, ¿no? Eleven la insulina, o sea, el GLP-1 tiene un efecto insulínico, como tú lo mencionaste. Hace que haya una descarga de insulina controlada sin dar hipoglucemia, pero si hay una descarga tal cual y evita que otro tipo de moléculas a nivel pancreático inhiban la producción de glucosa a través de la reserva. Es decir, que mi lonjita se vuelva a hacer glucosa en sangre y esto empeore los niveles, porque estos medicamentos hay que recordar que empezaron como prototipo para control de pacientes con diabetes y resistencia a la insulina y después se dieron cuenta que el paciente bajaba de peso, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? Los principales es, si el paciente que esté tomando o ingiriendo o aplicándose el medicamento come más allá de lo que el cuerpo le está diciendo, es decir, me comí 5 tacos, 10, 15, va a pasar tanto tiempo en el estómago que puede haber agruras terribles y vómito. Si come una cantidad impresionante de alimentos como estos que les acabo de decir, súper grasosos con azúcar, ¿no? Un churro, un pastel de chocolate, diarrea. Y hay gente que tiene estreñimiento, porque hay que recordar que es un péptido. Entonces, yo siempre les digo, dependiendo del pecado va a ser la penitencia. Hay pacientes que me hablan y me dicen, doctora, es que siento que el medicamento me está haciendo algo, me dio diarrea. ¿Qué comiste? ¿No? Sí, no fue el medicamento. ¿Con qué te acompañaste? ¿Qué te acompañaste? No, pues me comí 3 tamales, ¿no? Pues, grasa con... Entonces, eso es lo que tienen en mucha cuestión, o sea... No solo frena el apetito y ayuda con efectos metabólicos, sino que tiene muchos efectos gastrointestinales. Entonces, siempre aquellos pacientes que sufran de problemas gastrointestinales, como es un reflujo severo con hernia, como es una disfunción intestinal, por eso deben de ser tratados con un especialista y no automedicarse. Estos medicamentos nos los han estado vendiendo como que son súper milagrosos, ¿no? O sea, te pones una inyección y quedas así. Sí. Hemos visto a las artistas que, vamos, a Adele, a Kim Kardashian. Digo más las Kardashian porque fueron las que fueron el boom, ¿no? Tú piensas en Ozempic y piensas en estas niñas y luego salieron todos los demás derivados de la GLP-1. Entonces... ¿es real que son así de milagrosos? O sea, ¿solamente necesitas inyectarte y adelgazas? ¿O la realidad es que también tiene que ir acompañado de lo que estábamos hablando de cambios de hábito, de ejercicio, de dieta? Justo ayer una paciente que es muy delgadita, o sea, está en un porcentaje de grasa bajo, tiene un índice de masa corporal normal, es muy fitness, hace ejercicio, come bien, pero ella quería alcanzar niveles de grasa, Lucy, como de competencia de estos de fisicoculturismo, ¿no? Entonces yo le decía, no hay indicación para darte este fármaco. No tienes criterio por peso, por índice de masa corporal, por estado metabólico, y tienes una red de todo lo demás que se necesita hacer. Es decir, hace ejercicio 5 o 6 veces a la semana, lleva una dieta convencional. Lo que pasa es que está pasando por un periodo de mucho estrés donde, como a todas nos pasa, nos da ganas de comer dulces y chocolates y de pronto agarrar el pancito y lo demás, ¿no? Pero no tiene la indicación para el medicamento. Entonces, por eso es que no es buena idea tomar estos tratamientos de las redes sociales. Y no es mágico porque aunque ella tuviera que aplicarse el medicamento, con la ansiedad que está teniendo, este medicamento no es para tratar la ansiedad. Entonces, si tú eres un paciente que tu problema de comida tiene más que ver que hay algún tema metabólico y el peso, con esta fase donde tengo ansiedad, no puedo dejar de comer y necesito incluso alzar la mano porque hay algún otro tema emocional y psicológico que es la base de muchas de estas enfermedades, se vale pedir ayuda y buscar otro tipo de tratamientos antes de pensar que los análogos van a cubrir todo. Y estos medicamentos, estos pacientes que están en tratamiento ya sea de diabetes o de obesidad con los análogos, ¿pueden tener rebotes? Hay que recordar que todos estos fármacos sirven para ser interruptores temporales en el organismo. Si yo no tengo una red de apoyo lo suficiente con un cambio de hábito, siempre voy a rebotar. Es decir, si antes les hago el ejemplo del novio tóxico, ¿no? Si yo solo me elijo novios tóxicos y celotípicos y como le decía una paciente, imagínate que estás acostumbrada a que todos los viernes
te den tus cachetadas tu esposo, ¿no? Le digo, y de pronto llega un hombre que es mucho más relajado, detallado, dices, ah, caray, esto no es normal. Entonces, lo traslapo un poco al tema de los hábitos, porque es como decir, bueno, el paciente se acostumbra tanto a estos fármacos, pero siempre deben de ir acompañado por una red. Si hay un médico indicándoles el tratamiento, lo ideal es que vaya acompañado de un plan de alimentación. Si necesita apoyo psicológico, de la misma forma tomar mucho esta parte en cuenta, y la activación física, que es importante. Y como decíamos, hay gente a la que nos encanta el ejercicio y hay gente que hay un grado de ejercicio saludable. O sea, es decir, hay gente que puede hacer triatlones, ¿no? Sí. Y habemos gente que podemos hacer 1 hora de ejercicio a la semana, que puede ser variado y mixto. Lo mismo pasa en el contexto de esta población, pero tiene que tener la red de apoyo de lo demás para que el fármaco, al momento de suprimir el estímulo de no sentir apetito, no regresemos a la parte inicial. Entre ejercicio y nutrición, ¿qué porcentaje tienen de importancia cada uno y cuánto es, por ejemplo, en ejercicio lo mínimo indispensable que deberían de estar realizando? Por lo menos el 70% es alimentación. Decíamos, el 70% es alimentación, el 30% es actividad física. Tú puedes ver de pronto si vas a los pilates, al gimnasio, al CrossFit, a donde quiera que vayas, a las carreras, ¿no? Tú ves a gente que es súper rápida, ¿no? Gente que va a la alberca y nada increíble, pero eso no significa que tenga una condición corporal adecuada, ¿no? Es decir, puede hacer mucho ejercicio y sus capacidades físicas estar súper desarrolladas, pero no vamos a ver grandes cambios si la alimentación no se modifica. Entonces, al final todos los decimos, ¿no? 70% alimentación, 30% la actividad. Entonces, ¿es real esto de que eres lo que comes? Sí, es real. Y en todos los sentidos, no solo en el tema de la composición, sino en el tema de las enfermedades, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, como mencionábamos de la microbiota, que a lo mejor el paciente come muchos fermentadores, ¿no? Es decir, come cantidades impresionantes de lechuga, come mucho brócoli, come mucha col, se atasca de palomitas en la tarde, entonces vive inflamado todo el tiempo, ¿no? Gente que es del sur del continente, que está muy enfocado en lentejas y frijoles, hay que recordar que la microbiota también es por etnia. Es decir, los mexicanos estamos adaptados al maíz biológicamente, y los japoneses, me decía mi mamá, ¿por qué comen tanto arroz y no engordan? ¿No? Porque están adaptados. Porque su genoma está adaptado y su microbiota al arroz, que es su cereal principal. Entonces, son muchos factores, ¿no? O sea, es la comida, el ejercicio, el estrés. La realidad es que no hay la cura mágica para la obesidad. Tenemos que hacer un equipo multidisciplinario, incluso con especialistas, gente que se dedique al ejercicio, gente que tenga que ver con temas de salud mental también, para que esto funcione, ¿no? Darle el clavo en cada punto para hacer una red de reforzamiento. ¿Qué mensaje clave y final les darías a las personas que están luchando con la obesidad y con el sobrepeso para que, no decaigan y que busquen una solución? ¿O qué sería lo importante que deberían de saber acerca de este tema de la obesidad? Hay que recordar que la obesidad es multifactorial, entonces lejos de querer solo tener un peso para alcanzar una percepción física idónea, es un tema de salud. El hecho de comer mejor va a hacer que te sientas mejor, el hecho de moverte más va a hacer que tengas mejor capacidades físicas para en la inmediatez y en la vejez. El hecho de tener un programa de adiestramiento, salud mental, va a mejorar en todas las áreas de la vida. Y por supuesto, esta otra parte que tenemos que ver, que es la parte del manejo del estrés, y que los medicamentos también hoy en día pueden ayudar a cierto grupo de pacientes, pero al final no son para todos. Siempre hay que tratar de individualizarlo con algún profesional de la salud antes de medicarte con diferentes tipos de terapia, no solo los análogos de GLP-1, sino también con adaptógenos, suplementos y vitaminas que están hoy de moda. Muchísimas gracias por este mensaje. Ari, ¿en dónde pueden encontrarte? ¿En redes y físicamente? Estoy como doctora DRA Canché en todas mis redes sociales.
Yo trabajo en la Clínica de Salud Activa SMC. Estamos en Avenida Mixcoac, número 25, en la Ciudad de México. Y bueno, somos toda una red de especialistas, ginecólogos, cirujanos, activadores físicos, rehabilitadores y personal que se dedica a la alimentación precisamente para hacer este equipo multidisciplinario. La obesidad, más que un tema de estética o de cumplir con cánones de belleza, es un tema de salud, y es un tema de salud que uno puede cumplir si se asesora con las personas adecuadas. En este capítulo lo que recapitulamos es que el tratamiento es multidisciplinario, que la nutrición es el 70% del éxito para poder lograr nuestras metas, pero que no es lo único que podemos hacer. Hay tratamientos que van desde el tratamiento farmacológico, quirúrgico, psicológico, de nutrición, y que siempre pueda haber un especialista que esté contigo para que puedas alcanzar tus metas. Te agradezco que nos hayas acompañado en este capítulo de Lucina Te Cuida. Por favor, dale like a este capítulo, déjanos tus comentarios, tus preguntas acerca del tema, y si crees que este video le puede servir a alguien más, por favor, compártelo en redes. Te esperamos en el siguiente capítulo de Lucina Te Cuida. Fue un placer que hayas estado con nosotros. Soy la doctora Mercedes Álvarez. Hasta luego.